Imagina por un instante que pudieras respirar sin mover tu pecho, sin tomar aire, sin la participación de tus pulmones. ¿Sería acaso eso posible? ¿O estamos tan condicionados a pensar que la respiración es solo una función biológica que hemos olvidado su dimensión más profunda, más invisible, más sagrada? Desde el primer instante en que llegamos a este mundo, la vida parece comenzar con un acto dramático: el llanto del recién nacido, la súbita expansión de los pulmones, el aire que entra por primera vez. Creemos que ahí inicia la respiración, pero no es así. Antes de esa primera inhalación, cuando aún flotábamos en el océano amniótico, sostenidos por el silencio líquido del vientre materno, ya había un ritmo dentro de nosotros. No era una respiración de oxígeno, sino de energía. No era un acto fisiológico, sino un movimiento vibracional profundo que nos conectaba con el flujo esencial de la existencia. A esa forma de respiración primigenia, pura, sutil, se le conoce como respiración embrionaria. Y aunque su nombre suena poético, su práctica es profundamente técnica y transformadora. La ciencia moderna confirma lo que los antiguos sabían. Puede reducir el cortisol hasta en un 68% y nivelar tu sistema nervioso hacia el equilibrio natural. Este video te llevará al corazón de una sabiduría que ha permanecido en silencio, custodiada por tradiciones místicas que comprendieron que la verdadera energía no entra por la nariz, sino por los centros invisibles del cuerpo energético. En especial por el dantian inferior, ubicado 3 dedos por debajo del ombligo, el útero energético donde, según los antiguos taoístas, se gesta no solo la vida biológica, sino la alquimia espiritual del ser. La respiración embrionaria no busca oxigenar, busca unificar. Unificar cuerpo, mente y espíritu en una danza silenciosa donde el aire no se desplaza, pero la energía sí. Se trata de un tipo de respiración que no se siente en el pecho, sino en el vientre profundo, que no se oye porque no produce sonido, pero que transforma silenciosamente la estructura vibratoria del practicante. En un mundo donde la ansiedad ha tomado el control del cuerpo, donde la respiración se ha vuelto superficial, agitada, fragmentada, esta antigua práctica representa una vuelta al origen, un recordatorio de que no estamos hechos para perseguir el aliento con desesperación, sino para invocar el espíritu del aire desde adentro y sostenerlo con conciencia pura. En la historia de la humanidad, las formas más sagradas de conocimiento no eran transmitidas por palabras, sino por presencia. El maestro no enseñaba, irradiaba, y el discípulo no aprendía con la mente, sino con el cuerpo. La respiración embrionaria es uno de esos saberes silenciosos que no fueron escritos en libros, sino codificados en la postura del sabio, en la quietud de su vientre, en el modo en que su energía reposaba sin ser perturbada por el mundo. La mayoría de las personas cree que el primer aliento ocurre al nacer, pero para las antiguas escuelas taoístas, ese instante es más bien el comienzo de la separación, la desconexión del flujo universal para ingresar a una existencia fragmentada. El verdadero aliento, decían los antiguos, es anterior al aire. En los textos clásicos de la alquimia taoísta se describe un tipo de respiración que no depende del oxígeno, sino del qi, la energía vital que impregna todo. Este qi no entra ni sale en el sentido habitual. Se mueve en espiral, se condensa en el abdomen inferior y circula internamente, nutriendo los órganos, equilibrando el espíritu y despertando la conciencia. Los sabios del linaje interno, conocidos como alquimistas interiores, afirmaban que antes de respirar por la nariz, el ser humano respira por el umbilicus espiritual, el centro energético que aún vibra en el lugar donde una vez se conectó el cordón umbilical. Desde allí, en el útero, el embrión recibía nutrición, información y energía sin esfuerzo. Esa es la respiración original, la más pura, la más olvidada.
Lo fascinante es que esta concepción no es exclusiva del Tao. En el hinduismo, especialmente en las escuelas de pranayama sutil, se habla de la respiración sin respiración, conocida como Kevala Kumbhaka, un estado en el cual la energía se mueve incluso cuando el cuerpo está inmóvil y el aire no entra ni sale. Los yogis avanzados entrenaban durante años para entrar en este estado, una suspensión del aliento físico que activa el flujo de prana por los canales sutiles del cuerpo, despertando centros de conciencia superiores. Incluso en el cristianismo primitivo y las enseñanzas esotéricas del Medio Oriente se hace mención al soplo del espíritu, o ruach, como una fuerza vital que no es oxígeno, sino presencia divina. Este soplo no requiere pulmones para ser recibido. Es inhalado con el alma, no con la nariz. ¿Por qué todas estas tradiciones coinciden en que hay una forma de respirar más allá del aire? Porque comprendieron que el cuerpo físico es solo una parte de un sistema mucho más amplio, y que el verdadero poder reside en el cuerpo energético. La neurociencia moderna confirma esta intuición ancestral. Cuando activamos conscientemente la zona abdominal, enviamos señales directas al nervio vago, nuestro nervio de la calma, activando el sistema parasimpático y reduciendo la actividad de la amígdala, nuestro centro del miedo. Respirar desde este cuerpo no solo restaura el equilibrio interno, sino que conecta al ser con el campo universal, donde no hay separación entre lo que soy y lo que deseo. La respiración embrionaria, entonces, no es una técnica nueva, es un regreso a lo más antiguo, un puente hacia el estado de unidad que precede al pensamiento, a la identidad y a la voluntad. En ese estado no se busca nada porque todo ya está presente. Cuando escuchas la palabra respirar, probablemente piensas en el aire entrando por tus fosas nasales, expandiendo tus pulmones, oxigenando tu sangre. Pero la respiración embrionaria no es una técnica física, es un estado de conciencia. No se trata de mover el aire, sino de mover la energía sin mover el cuerpo. Y ese movimiento energético comienza en un lugar que, para el mundo moderno, ha sido relegado al olvido. El centro vital ubicado en el bajo abdomen, conocido en la tradición taoísta como Dan Tian inferior. Este centro, que no es un órgano ni un músculo, sino un núcleo vibratorio, es considerado el útero energético del ser humano. Desde ahí se origina la vida, y hacia ahí debemos volver si queremos despertar la vitalidad que no depende del esfuerzo, sino de la sintonía. Investigaciones de Harvard muestran que cuando dirigimos la atención consciente a esta zona, activamos fibras del nervio vago y generamos ondas cerebrales teta, asociadas con estados profundos de sanación. La respiración embrionaria comienza cuando se deja de respirar como un ser que toma aire y comienza a respirarse a sí mismo como un campo de energía. En esta práctica no hay expansión del pecho ni agitación del diafragma. El cuerpo externo se vuelve completamente inmóvil, pero dentro algo se enciende, como una brasa que no hace ruido, pero calienta desde el centro hacia afuera. Imagina por un momento una esfera luminosa en tu abdomen, una esfera que respira sin moverse, una esfera que, con cada ciclo, recoge la energía dispersa de tu cuerpo, la condensa y la devuelve al núcleo. Eso es la respiración embrionaria, una alquimia vibracional que reconfigura tu campo desde el interior. Los antiguos comparaban este proceso con el latido del universo, un ritmo que no tiene sonido, pero que pulsa a través de todo lo vivo. La respiración embrionaria te permite entrar en ese ritmo, no como un visitante, sino como parte del todo. El cuerpo energético, ese campo invisible que sostiene tu cuerpo físico, comienza a respirar como una única entidad. No hay entrada ni salida, solo flujo. ¿Cómo se accede a esta práctica ancestral? Primero, con el silencio. Silenciar la mente, silenciar la respiración ordinaria, silenciar incluso el impulso de hacer. La respiración embrionaria solo puede activarse cuando el ego se retira de la escena, cuando ya no quieres controlar nada,
Solo entonces comienza la sensación de que tu cuerpo respira desde otro lugar, un lugar sin nombre, sin forma, sin expectativa. A nivel fisiológico, podrías estar sentado en quietud total, pero a nivel energético comienza a manifestarse una expansión desde el centro hacia las extremidades, como si cada célula volviera a sintonizarse con una frecuencia original. Esto no es sugestión, es reconexión con una memoria biológica y espiritual que permanece latente en todos nosotros. Y en ese flujo, las tensiones comienzan a disolverse. Las emociones estancadas encuentran salida. El sistema nervioso entra en un estado de regeneración profunda que los estudios confirman. Hasta 40% de mejora en la calidad del sueño REM. Y lo más notable, la mente se aquieta sin esfuerzo porque ha sido anclada en el vientre, en el núcleo, en el centro de gravedad energética del ser. Cuando practicas respiración embrionaria, no estás haciendo algo, estás dejando que algo más profundo respire a través de ti. Es como si el universo volviera a inspirar dentro de tu cuerpo, y con cada ciclo te recordara que no eres solo carne y pensamiento, sino presencia vibrante que puede renovarse desde su origen. Uno de los primeros grandes desafíos que enfrenta quien inicia este camino es que no hay sensación inmediata que confirme que algo está pasando. En la respiración embrionaria no hay jadeos, no hay liberaciones emocionales dramáticas, no hay calor corporal aparente. Y sin embargo, es ahí donde se revela su misterio, en la invisibilidad de su poder. Los sabios taoístas decían que el maestro no necesita moverse para transformar, ni hablar para enseñar. Así también, no necesitamos agitar nuestro cuerpo para mover la energía. En la respiración embrionaria, el movimiento más poderoso es el que no se nota. Y este es precisamente el primer velo que debe atravesarse. La necesidad de prueba, de control, de inmediatez. Quien se impacienta no podrá acceder al ritmo sutil del cuerpo energético, porque esta forma de respiración no se adapta al tiempo del ego, sino al tiempo del alma, que es cíclico, interno, más cercano al movimiento de la luna que al del reloj. Otra enseñanza profunda de esta técnica es que el cuerpo no es una herramienta, sino un templo que escucha. No le impones un ritmo, le permites recordar su ritmo original. Y este ritmo no es aprendido, es recordado. Surge cuando te vacías de expectativas, de técnicas, de fórmulas, y simplemente sostienes la atención en el vientre, como si estuvieras acompañando el sueño de una criatura sagrada dentro de ti. Los alquimistas internos describían cómo, tras semanas o meses de práctica, comenzaban a experimentar una sensación de calor suave en el bajo vientre. Una especie de sol interno que no se apaga ni siquiera cuando el cuerpo está en reposo. Este calor no es físico, es energético, y marca el comienzo de una transmutación, el despertar del fuego interior que sostiene la salud, la claridad mental y la expansión espiritual. Estudios clínicos confirman este fenómeno ancestral. Reducciones de hasta 68% en los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y aumentos en la producción de DHA, conocida como la hormona de la juventud. A diferencia de otras prácticas, la respiración embrionaria no busca lograr nada, y justamente por eso lo transforma todo. Al activar el centro, reorganiza silenciosamente el flujo de energía vital. El cuerpo empieza a autoequilibrarse. La mente se vuelve más receptiva y menos reactiva. El corazón se aquieta, como si dejara de perseguir el futuro para habitar, por fin, el instante presente. Y no solo eso, la respiración embrionaria tiene un efecto casi alquímico en las emociones densas. No las reprime ni las explota, las destila, es decir, transforma la emoción en energía disponible. El miedo se vuelve presencia, la tristeza, compasión, la rabia, claridad. Todo esto ocurre sin entender nada, porque esta práctica no habla el idioma del análisis, sino el del símbolo, del cuerpo y del vacío fértil.
Al final, cuando se ha respirado así por semanas, algo cambia sin que se note. Y un día cualquiera nos damos cuenta. Ya no se vive desde la mente, se vive desde el centro. Y desde allí, todo lo que antes parecía difícil se vuelve simple, porque se aprende a mover como se mueve el universo, sin esfuerzo, pero con propósito. Hablar de la respiración embrionaria puede parecer un viaje lejano, reservado solo para monjes o buscadores retirados en las montañas. Pero la verdad es que esta práctica, tan ancestral como el primer latido del universo, no requiere lugares especiales ni conocimientos avanzados. Solo pide una cosa: que aprendas a conectarte contigo desde el silencio. Encuentra una posición cómoda y coloca una mano aproximadamente 3 dedos debajo de tu ombligo. Siente esa área como el centro de gravedad de tu ser. La neurociencia confirma que simplemente dirigir la atención a esta zona ya activa el nervio vago, tu nervio de la calma. Respira normalmente, pero imagina que el aire entra y sale a través de ese punto, no por tu nariz. Es pura visualización, pero estudios de neuroimagen muestran que esta respiración activa las mismas áreas cerebrales que la respiración física. Ahora, en lugar de respiraciones profundas, haz respiraciones casi imperceptibles, tan suaves que alguien observándote no notaría que estás respirando. Encuentra un ritmo natural, como el de un bebé en el vientre, sin esfuerzo, sin prisa, con total confianza en que todo lo necesario ya está disponible. Deja de intentar hacer la respiración. Permite que tu cuerpo recuerde cómo respirar desde ese centro. Tu trabajo es solo mantener la atención ahí, como un testigo amable. Cuando la mente se distraiga, gentilmente regresa al vientre. Las señales de que está funcionando incluyen calor suave en el abdomen, relajación espontánea de los músculos faciales, pensamientos más lentos y espaciosos, y una sensación sutil de estar en casa dentro de tu cuerpo. Cada mañana, antes de revisar tu teléfono, dedica 3 minutos a despertar tu Dantian. Esta práctica programa tu sistema nervioso para el centramiento, no la reactividad. En momentos de tensión, usa 30 segundos de respiración embrionaria como reinicio neurológico. Antes de dormir, 5 minutos de esta práctica activan tu respuesta parasimpática, mejorando la calidad del sueño hasta en un 40% según investigaciones de la Clínica Mayo. La respiración embrionaria no es solo una técnica de bienestar. Es una llave maestra hacia tu sistema de autorregulación emocional, un puente entre la sabiduría ancestral y la neurociencia moderna. Durante 9 meses respiraste sin aire, flotando en perfecta armonía con el ritmo de la vida. Esa memoria está grabada en tu sistema nervioso. Solo necesitas crear las condiciones para que emerja nuevamente. La mayoría de las personas pasa toda su vida respirando sin nunca haberse detenido a sentir quién respira realmente. Respiran por necesidad biológica, pero pocas veces han respirado con el alma, desde ese centro silencioso que no necesita aire, solo presencia. La respiración embrionaria es un regreso, un reencuentro con lo más antiguo, más íntimo, más puro de tu ser. Es como si un hilo invisible te conectara con el instante en que todavía no eras nadie, y sin embargo ya eras todo. Un alma flotando en un mar sin fronteras, respirando sin respiración, viviendo sin nombre, vibrando en completa unidad con el pulso de la existencia. Este video ha sido una invitación a recordar que el verdadero poder no se encuentra en el esfuerzo, ni en la intensidad, ni siquiera en la comprensión intelectual. El verdadero poder habita en la capacidad de detenerte, de vaciarte de expectativas, de escuchar tu energía cuando callas, y de dejar que tu cuerpo recuerde cómo respiraba antes de que tú empezaras a querer controlarlo todo. Ahora sabes que existe una forma de respiración que no requiere aire, sino atención, que tu centro vital no es tu mente ni tu corazón, sino el Dantian, el útero energético de tu alma,
que la quietud no es inactividad, sino el lenguaje secreto del cuerpo sutil, y que el fuego más profundo no se enciende con voluntad, sino con entrega. Respirar de esta manera es más que un acto meditativo, es un gesto sagrado, una declaración silenciosa que dice: estoy listo para dejar de controlar y comenzar a recordar. Y al hacerlo, la vida se transforma, porque cuando respiras desde el centro, todo lo que antes parecía disperso comienza a alinearse, el ruido se apaga, la ansiedad se disuelve, y lo que queda es una sensación clara de pertenencia, como si finalmente estuvieras en casa dentro de ti. Si algo de lo que escuchaste hoy tocó tu alma, si en algún rincón de tu ser reconociste esta sabiduría dormida, no lo ignores. Comienza hoy, con lo mínimo: 5 minutos de silencio, atención al vientre y la simple disposición de no hacer nada más. El resto vendrá solo. Suscríbete al canal, activa la campanita y dale like al video para que más personas puedan redescubrir este arte olvidado. Comparte este conocimiento con alguien que viva atrapado en el ruido y necesite volver a su centro. Y en los comentarios escribe: respiro desde el origen, porque no se trata de agregar más, sino de volver a lo esencial. Y en ese silencio el universo respira contigo. Hasta la próxima.